linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Muy buenas tardes, hermanas. En esta tarde queremos saludarles en el amor del Señor, en esta tarde de 8 de junio del 2020, y nuevamente podemos decir que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Así que, hermanas, vamos a gozarnos en esta hora y poder estar en comunión con Dios. Vamos a comenzar este tiempo y poder de esta manera cantar, orar, pero sobre todo también escuchar palabra del Señor en este lunes, que podemos nosotros poder glorificar al Señor. A nuestras hermanas del Ministerio de Damas les recordamos que el día de ayer y entre hoy estaremos celebrando el aniversario que el Señor les permite como ministerio, así que vamos a gozarnos y vamos a escuchar esa palabra del Señor que nos invita a que siempre estemos en comunión con Él. Vamos a comenzar. Bienvenidas, hermanas, y también bienvenidos a todos aquellos que se incorporan, hermanos en general. Bienvenidos y vamos a gozarnos juntos. Leamos el llamamiento a la adoración. Lo encontramos en Isaías capítulo número 42, versículos 10 al 12. Va a aparecer ahí en la pantalla si no tienes tu Biblia en la mano, o si lo tienes lo puedes leer, pero
te invito mejor que leamos en la pantalla juntos porque es la versión traducción viviente. Así que vamos a leerlo, dice de esta manera: canten al Señor un nuevo cántico, canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto, que las aldeas de Cedar se alegren, que el pueblo de Sela cante de alegría, que grite alabanza desde las cumbres de los montes, que el mundo entero glorifique al Señor, que cante su alabanza. Amén. Y de esta invitación, que el mundo entero glorifique al Señor, vamos a unirnos, hermanas, y glorifiquemos a nuestro Dios. Vamos a cantarle alabanza, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oremos y después vamos a entonar este himno hermoso, A Solas con Jesús, 512 en nuestros himnarios. Oremos. Amoroso y buen Padre Celestial, bendito seas, Señor, en esta hora, porque nos permites comenzar la semana laboral glorificando y bendiciendo tu nombre y recibiendo la fortaleza. Gracias porque podemos tener un tiempo para estar en comunión contigo. Y en este lunes, Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo, bendice a nuestras hermanas, Señor, al ministerio de damas y a todas las hermanas, a todas las personas que puedan estar en estos momentos con nosotros conectados, Señor. Pedimos que les des la fortaleza que necesitan y que juntos podamos glorificar y bendecir tu nombre. En tus manos nos depositamos y en tus manos dejamos este tiempo, orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonemos este canto hermoso, este himno, A Solas con Jesús. Es un canto que nos invita a estar orando siempre con el Señor. A solas con Jesús. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él ahí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él ahí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, porque suyo dice seré, el tanto que hallo con él ahí, con nadie tener podré. Dice la palabra: Él se apartó de ellos y puesto de rodillas oró al Padre. Jesucristo un día estuvo a solas con el Padre y de ahí fue inspirado este himno en el cual nosotros podemos entonces entonar recordando que Jesús
le encantaba estar a solas con el Padre. Así que pusimos este canto, hermanas, porque hoy comenzaremos una nueva serie de estudios por este mes de junio, en este lunes, a solas con Dios. Y a través de estos temas vamos a estar recordando, vamos a estar nuevamente reconfortando nuestra vida espiritual a través de este pensamiento a solas con Dios. Por eso vamos a leer la lectura bíblica de esta tarde, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, y vamos a leer los versículos 12 al 18. 12 al 18 es donde podemos encontrar la reflexión de esta tarde, amadas hermanas. Vamos a leerlo juntos. Dice la Escritura de esta manera: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta ahí, hermanas, la lectura de esta tarde. Y vamos a tener este momento entonces para tener un momento de reflexión de las Escrituras. Repito, terminamos la serie del mes pasado. ¿Le importas? Dios, ¿le importas? Ahora vamos a comenzar con este tiempo de junio a solas con Dios. Y nuestro subtema de hoy es la oración y la perseverancia. Ese es el pensamiento en el cual hoy vamos a estar meditando de manera sencilla, pero que el Señor nos recuerde una de nuestras responsabilidades, que es la oración. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, están a dieta? ¿O ya les afectó el estar encerradas, verdad? Y puro comer, puro tomar café y pan. Alguien podrá decir, bueno, yo ni a la tienda puedo salir, ¿verdad? Ya estoy enflacando mucho. O algunos ya subieron de kilos porque están comiendo de todo, no sé. Pero muchos se ponen a dieta para tener una buena salud. Y es bueno, porque ¿qué es una dieta? La palabra dieta quiere decir conjunto de sustancias alimenticias. Conjunto de sustancias alimenticias. Y aplicándolo en términos espirituales, recordemos que también el creyente necesita alimentos espirituales. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Pero una de las maneras también en el cual el hombre, la mujer se alimenta de Dios y fortalece su cuerpo es a través de la oración. Por eso la pregunta es, ¿cómo está tu dieta de oración, hermano? ¿Has aumentado este ejercicio espiritual o lo has disminuido? ¿Orabas más antes de la pandemia y ahora oras menos? O tal vez estás orando más antes de la pandemia. ¡Qué bueno! ¿Cómo está tu dieta de oración? ¿Pero qué es la oración? La oración es platicar con Dios, dialogar con Dios. Y entonces en la Escritura vamos a encontrar diferentes momentos que muchos personajes de la Biblia tuvieron y practicaron este ejercicio espiritual. La oración y la perseverancia. ¿Qué encontramos en este pasaje que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica? Oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra y descubramos qué es lo que Pablo quiso decirle a la iglesia. Bendito y amoroso Dios, nuevamente estamos ante tu presencia y gracias te damos porque nos das la oportunidad ahora, Señor, de abrir tu palabra, y queremos pedirte nuevamente que el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad, sea quien nos hable, sea quien hable a la iglesia, a tu pueblo, a las damas
y que juntos podamos, Señor, recibir el mensaje tuyo. Señor, úsame solamente como un instrumento, en tus manos me pongo, para que, Señor, tu pueblo reciba tu palabra, Padre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Si yo les pregunto, hermanas, ¿en qué libro de la Biblia ustedes han encontrado que hay muchas oraciones? Sin duda alguna, tal vez la mayoría ya lo dijo ahí en su casa, ¿verdad? Ya contestaron la pregunta. ¿En qué libro de la Biblia han descubierto que hay muchas oraciones? ¿Cuál es? ¿Ya lo contestaron? ¡Qué bueno! El libro de los Salmos. Salmos, la mayoría de los salmos son alabanzas, pero podemos ver que la oración le sigue después de las alabanzas, o podemos decir que hay un empate entre alabanzas y oraciones. Y entonces en la Escritura podemos ver en diferentes ocasiones y momentos que se nos invita a orar de una manera perseverante. Por eso nuestro subtema es la oración y la perseverancia. Y entonces nos invita la Biblia que debemos de orar de manera constante, de manera, dice la Escritura, perseverante. El Señor escucha la oración de los que claman a Él, pero quiere que seamos perseverantes, quiere que seamos constantes en la oración. Y si creemos las promesas del Señor y nosotros nos acercamos al Señor con fe, el Señor responderá a nuestro clamor. Una de las palabras que Jesucristo comienza a decir en el Sermón del Monte es Mateo 7:7, y les dijo esto porque Jesús, cuando ve la gente que lo sigue necesitado espiritualmente, físicamente, emocionalmente, incluso muchos enfermos le seguían, y Jesús detecta la necesidad de una manera general, de una manera integral. Jesús le dice estas palabras, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hizo Jesús en ese versículo? Invitó a sus discípulos, invitó al pueblo que le seguía, invitó a la multitud a que puedan apartar un tiempo para estar a solas con Él a través de la oración y que perseveren. Porque les dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. Toquen. Y las puertas se van a abrir. Y entonces, al pedir, hermanas, nuestras necesidades al Señor, Él lo va a contestar en su momento. Pero ojo, la oración no solamente es para pedir, y eso es lo que vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo empieza a predicar a la iglesia de Tesalónica. Pablo comienza a fundar una iglesia en Tesalónica y la iglesia comienza a dar frutos. Si nosotros nos vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 1, en el contexto, vamos a encontrar que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que siempre trabajaba, que siempre perseveraba en todo. Por eso, si usted tiene una Biblia en su mano, el 1 de Tesalonicenses, antes del versículo 2 dice ejemplo de los tesalonicenses. Es decir, el apóstol Pablo les reconoce todo lo que la iglesia de Tesalónica hacía, porque dice el versículo 2 de Tesalonicenses 1, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, por la iglesia, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ustedes se acercan sin cesar a Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo les reconoce inmediatamente comenzando su carta la perseverancia. Les reconoce que su oración, les reconoce su trabajo, les reconoce la constancia, porque tienen esperanza en Cristo. Ahora, ¿qué encontramos en el capítulo 5? Pablo
termina. Miren, esto es interesante. Capítulo 1, el apóstol Pablo les reconoce las cualidades, les reconoce el trabajo, les reconoce todas las cualidades que tiene la iglesia. Pero ¿cómo termina el capítulo 5? Pablo termina exhortando a los hermanos. A ver, yo me hago una pregunta aquí. A ver, Pablo, si la iglesia está trabajando, si la iglesia está cumpliendo con Dios, ¿qué más le puedes exhortar? ¿Qué le puedes exhortar a una iglesia que está trabajando constantemente, persevera, ora, ayuda, en vez de maldecir a los enemigos, los bendice? ¿Qué más le puedes pedir? Imagínense, si Pablo termina exhortando a la iglesia de Tesalónica que está cumpliendo el mandato de Dios, ¿qué querrá decirnos Dios a nosotros en este tiempo 2020 si no estamos cumpliendo su palabra? Imagínense nada más, hermanas, una iglesia que está cumpliendo todo y todavía se le exhorta. ¿Cuánto más nosotros han pensado en eso? Ahora, ¿por qué Pablo termina el capítulo 5 de Tesalonicenses exhortando a los hermanos? Porque Dios no quiere que aflojemos o que dejemos de ser constantes en todo. Dios no quiere que nomás un domingo nos sintamos bien santos, ¿verdad? Nosotros casi teniendo alas, ¿verdad? Pero ¿qué tal en la tarde o el lunes? Andamos como dicen por ahí, como con cara de limón, ¿verdad? Todos amargados. No, esa es una palabra de exhortación a que nos mantengamos firmes en el Señor, constantes en el Señor. Pero ¿qué necesitamos para tener esto? Tener tiempo para estar a solas con Dios. Nos falta oración. Y entonces, cuando nosotros apartamos este tiempo para orar, vamos a perseverar en todo. Porque el apóstol Pablo, en el pasaje que leímos, empieza diciendo 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y a los que presiden en el Señor, a los que amonestan, y quiero que los tengan en mucha estima. ¿Y saben qué? Busquen la paz, dice el 14. Os rogamos, dice Pablo, hermanos. Y cuando Pablo dice y os rogamos, ¿a quién se refiere? Mi compañero Timoteo, mi compañero Silas y yo estamos orando por ustedes para que también amonesten a aquellos que se portan mal, pero también den ánimo a los que están desanimados, sostengan a los débiles, sigan haciendo eso, dice Pablo, y sean pacientes con aquellos que se portan mal, aguántenlo, platiquen de la palabra como lo están haciendo. Y les dice, tengan cuidado, el 15, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Y aquí viene nuestro texto clave de hoy, versículo 17. ¿Y también qué tiene que hacer la iglesia? Orad sin cesar. A ver, ¿no está orando la iglesia? ¿Por qué Pablo le dice orad sin cesar? Si lo que estoy viendo en el versículo 2 del capítulo 1, el primer reconocimiento es que dice Pablo, iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silas, Timoteo, damos gracias a Dios por ustedes. Dice, estamos orando por ustedes porque ustedes oran por nosotros, oran por la iglesia. ¿Y por qué entonces se les invita a orar sin cesar? Vuelvo a repetir, lo que Dios busca es que la iglesia sea perseverante y no deje de hacerlo, no deje de orar. Por eso, en la oración podemos acudir a Dios y poner en sus manos diferentes situaciones. Al pedirle a Dios nuestras necesidades, el Señor nos sorprenderá y veremos que jamás Él nos deja. No tenemos que usar muchas palabrerías, hermanos. No tenemos que usar muchas palabras como Jesucristo mismo lo enseñó, sino ser específicos en lo que vamos a pedirle a Dios. ¿Cuántas de las veces nos invitan o nos piden que oremos por algo?
y nos tardamos media hora orando por otras cosas y lo que nos pidieron se nos olvidó. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no estamos orando. Porque cuando nos toca orar o cuando nos piden que oremos, queremos aprovechar y orar por todo el mundo y para todas las cosas. Inmediatamente nos daremos cuenta que no estamos teniendo un tiempo para estar a solas con Dios. Por eso, el llamado del Señor, hermanas, en esta hora, es que no dejen de orar por sus familias, por sus hijos, que estén conectados con Dios, por sus necesidades. En momentos críticos, hermanas, si clamamos a Dios, Él nos escuchará. Si nosotros oramos unos por otros, que el Señor bendiga a las demás personas, el Señor va a hacer la obra. Pero ¿cómo vamos a orar unos por otros si muchas veces tenemos rencores? ¿Cómo quieres recibir tú, primeramente, hermana, la bendición del Señor si no haces lo que el Señor te pide? Porque de manera, el Señor dice que clamemos a Él con corazones sinceros. El Señor añade bendición a los que oran en perseverancia. De esta manera, nosotros podemos ver la manifestación de Dios. Hasta en las peores circunstancias que estemos pasando en la vida, podemos orar sabiendo que Dios le agrada que nos acerquemos a Él. Pidamos entonces en el nombre de Jesús las cosas que necesitamos y Él lo hará. Pero posiblemente por el otro lado tal vez tú dirás, hermana, es que yo no sé cómo pedirle a Dios. Es que yo no sé orar. Muchos, lamentablemente muchos creyentes no saben orar. Y digo lamentablemente porque algunos llevan años en la iglesia y no saben orar. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca toman tiempo para orar. Y no es para que nosotros escuchemos qué bonito ora el hermano o la hermana. Alguien puede orar muy bonito, pero también si no lo hace de corazón de nada sirve. Pero aquí el ejercicio es que no dejemos de orar constantemente y que lo hagamos bien en el nombre de Jesucristo. No tenemos que usar palabrerías altísimas para que el Señor nos ayude. Una oración simple y sencilla el Señor escucha cuando sale del corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que siempre nos escucha, que siempre está atento a lo que le pedimos, y las oraciones llegarán al trono de la gracia del Señor con un olor fragante delante de Él, si nosotros lo hacemos de corazón, si nosotros queremos bendecir a los demás. Por eso, la pregunta de esta tarde, y vamos a ver dos características nada más. ¿Qué debemos hacer para estar a solas con Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar un tiempo a solas con Dios? O más bien dicho también, en ese tiempo que yo quiero apartar para estar a solas con Dios, ¿qué tengo que hacer? Número 1, orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Esta fue una de las exhortaciones del apóstol Pablo. Ahora, repito, ¿acaso la iglesia no oraba para que Pablo termine su carta exhortando, amonestando a los hermanos, diciéndoles, versículo 17, orad sin cesar? ¿Acaso la iglesia no oraba? La iglesia oraba. Lo que Dios le está diciendo a la iglesia, no dejen de orar. No dejen de platicar conmigo, dice Dios. Quiero que siempre tengan ese tiempo para estar a solas con Dios, a solas con Jesús. Una de las cosas que debemos de aprender en la oración, como dice el propio apóstol Pablo, es orar sin cesar. Esto significa que debemos de orar siempre. Debemos perseverar en la oración. ¿Cuántas veces oras al día, hermana? ¿Cuántas veces te conectas con Dios a través de la oración en el día o en la semana? ¿Cuántas oraciones haces en toda la semana con Dios? Te lo dejo de tarea. Orar sin cesar significa que no importa dónde te encuentres, en la situación en que te encuentres, una de las cosas que no debemos de olvidar
es que todo lo que experimentamos en nuestras vidas, aún los momentos difíciles, tenemos que orar, pero para dar gracias a Dios. Esa es una de las cosas que no debemos de olvidar. Porque podemos encontrar personas creyentes, oran sin dar gracias. Van directo a sus peticiones. Y Dios dice en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. ¿Pero qué tenemos que hacer primero? Dad gracias. Eso es importante, hermanas. Pues todo lo que pasa en la vida nos va a ayudar para bien. Por eso debemos dar gracias siempre. En todas las circunstancias que estemos pasando en nuestro caminar diario, debemos de tener un tiempo para estar a solas con Dios a través de una oración perseverante, dándole gracias a Dios. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 18, dad gracias a Dios en todo, está incluyendo los problemas, las dificultades, las pruebas y todo lo que a ti no te guste, aquellos momentos que te llenan de aflicción. Dice la palabra, aún pasando eso, denle gracias a Dios. Y entonces debemos hacer la oración como un ejercicio constante de nuestra vida, sobre todo sabiendo que Dios es lo primero que busca de nosotros y que Dios siempre dará una respuesta para su pueblo. Pero lamentablemente se nos olvida muchas veces de dar gracias. Por otro lado, podemos, dice la Escritura, hallar alivio a nuestras penurias, en aquellos momentos que pasamos de mucha angustia y calamidad. Podemos encontrar alivio cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros somos perseverantes al Señor. ¿A quién debemos acudir? A aquel, hermanos, que siempre está escuchándonos y está listo para ayudarnos en todo momento, que es la persona de Jesucristo. Jesucristo le encanta escucharnos. Jesucristo le encanta incluso orar por nosotros. A Él debemos de acudir. El pasaje que leímos, 1 de Tesalonicenses, estos dos versículos, 17 y 18, nos hace ver, dice la palabra, la actitud en la cual debemos de acercarnos delante de Dios. ¿Con qué actitud debemos de orar? Versículo 16. Estad siempre gozosos. Alguien podrá decir, Señor, pero ¿cómo voy a estar gozoso si estoy pasando momentos críticos? Pues Dios dice, estad gozosos, orad sin cesar. Pero ¿cómo le hago? Dad gracias a Dios en todo. Y el Señor te va a dar una paz, una tranquilidad, aun cuando tus problemas sean muchos. Dios te va a dar tranquilidad, porque te estás acercando a Él. Debemos entonces, hermanas, de mantener el hábito de estar constantemente orando al Señor, o de otra manera no podemos avanzar. Cada vez nos vamos a debilitar más y más de nuestra vida espiritual. En otras palabras, podemos decir, debemos de estar aferrados al Dios vivo y verdadero, el que nos oye, y así poder vivir de una manera fortalecida. Podemos ver nuevamente, repito, que algunos oran siempre y cuando viven en un problema. Muchos oran solamente cuando están viviendo o pasando problemas, dificultades, y entonces sí, oran con intensidad. Y entonces sí, a todo mundo le pide, hermano, hermana, le pido oración por mí, le pido oración por mi familiar. La pregunta entonces es esta: ¿acaso debemos tener problemas para que oremos? ¿Acaso necesito tener muchos problemas para orar? La respuesta es no, no necesariamente. La oración constante no necesitamos
hasta que nos llegue un problema para orar. Por eso dice la palabra, dad gracias. ¿Tienes vida? Dele gracias a Dios hoy. Amaneciste hoy, tal vez amaneciste con un dolor en tu cuerpo, pero tienes vida, dale gracias a Dios. No veamos lo negativo, veamos lo positivo en todo momento. ¿Tienes alguna enfermedad? Pero estás en un tratamiento médico, dele gracias a Dios porque ahí Dios te está sanando, se está manifestando. Por eso, la oración constante debe ser nuestra prioridad. Y las oraciones no necesariamente deben ser siempre de peticiones, como lo dije al principio. Nuestra primera expresión de oración debe ser ¿de qué, hermanas? De gratitud. Aunque tenga 1000 problemas, yo lo primero que tengo que darle gracias es a Dios porque me da vida. Y después, Señor, tengo muchos problemas, pero si tú me das vida, si me has dado vida hoy, quiero que me ayudes y me guíes a salir de estas situaciones. Dar gracias a Dios. Sé perseverante, hermana, en dar gracias a Dios aún cuando estés pasando momentos difíciles. Puede decirle a Dios de una manera sencilla: Señor, no entiendo el problema que tengo, pero entiendo que tú me escuchas y quiero refugiarme en ti. La oración, repito, no necesariamente tiene que ser de peticiones, sino de gratitud a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos da día a día. Así que, ¿qué encontramos en este pasaje? Orad en todo tiempo. Número 2, se parece casi lo mismo, pero no es lo mismo. Número 2, orar siempre. Primero, orar en todo tiempo. Donde quiera que te encuentres, hermana, en algún momento ora. Claro, si vas manejando, si vas orando, no te recomiendo que cierres tus ojos porque puedes chocar. Pero puedes platicar con Dios, te debes de concentrar, pero a lo mejor no es un buen momento. Puedes orillarte. Si amaneciste con una preocupación y te tocó ir a trabajar, ora en tu casa. Pero si vas inquieta en el camino, oríllate y platícale a Dios tu situación. En todo tiempo, en todo momento. Pero también dice orar siempre. El propio Señor Jesucristo nos invitó a hacer esto cuando mencionó una parábola allá en Lucas capítulo 18. Si tienes tu Biblia, puedes ir a Lucas capítulo 18, hermana, y de manera sencilla para ver este momento en el cual Jesús invitó igual a sus discípulos, a la gente que le seguía. Versículos 1 y 2 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué cosa? De orar siempre. Es decir, hay una necesidad. No es que no tengamos tiempo. Jesús dice, tienen necesidad de orar siempre. ¿Para qué? Y no desmayar. ¿Cuántas veces en nuestras situaciones decimos, ya no puedo más, ya no aguanto este problema? Pero la pregunta es, ¿tomas tiempo para estar a solas con Dios? Porque si estás tomando tiempo y perseveras en la oración, no vas a desmayar. Porque eso es lo que dice la palabra. Tienen la necesidad de orar siempre y así no van a desmayar. Y entonces empieza Jesucristo a enseñarles esta parábola. Nos presenta el relato de una viuda que es perseverante al pedir las cosas. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, el juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía al juez diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta bastante, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es esto? Miren, este juez injusto, este juez que no obedecía a Dios, le hizo justicia a la viuda. ¿Pero qué usó este juez? Para que ya no me moleste esta mujer, le voy a hacer justicia. Y por eso Jesús dice, si el injusto hizo justicia, cuanto más el justo que es Dios. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Él fue un hombre 100% humano, pero también 100% Dios. Es el que contó esta parábola. ¿Cuál es la enseñanza? Recordemos que Jesucristo es el justo de justos. Él fue a la cruz y murió por los injustos. Si Jesucristo murió por los injustos, que somos nosotros los pecadores, ¿cuánto más no va a escuchar nuestro clamor? Por eso, ¿pero por qué este juez, aunque no temía a Dios, aunque no respetaba ni quería a los hombres, ¿por qué le hizo justicia? Porque esta viuda fue, ¿qué cosa? Insistente, constante, perseveró en sus peticiones. Aunque no fue adecuadamente la respuesta del juez, pero lo hizo. Con tal de que ya no me moleste, ya le voy a conceder su petición. Pero Dios no es así. Dios es justo y siempre quiere escucharnos, pero tenemos que orar siempre. Tenemos que clamarle al Señor. Entonces, el relato del texto, el escritor sagrado nos deja ver que Jesús se dirige a sus discípulos. En el contexto del capítulo anterior se describe cómo tiempos difíciles pasaban estos señores, esta gente. Había enfermedad de lepra, había momentos en que los discípulos se les disminuía su fe, y dentro de todo esto Jesús le dice, no dejen de orar. Aquí dice Jesús, cuando ve a su alrededor, ve tanta necesidad espiritual, material y físico. Por eso en el contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto fue esta: hay mucha necesidad, deben de orar siempre para que no desmayen. ¿Qué nos quiere enseñar el pasaje? Que finalmente en algún momento habrá respuesta de parte de Dios. Seamos insistentes, pero ojo, no insistentes, Señor, ya te pedí 5 veces, esa es la 6ª, te pido que me des. No hay que pedirle a Dios que nos dé como una obligación. ¿Cuál es la oración correcta, Señor? Si tú quieres, tengo esta necesidad, tengo este problema, Señor, si tú quieres, ayúdame a salir de esto. Pero gracias te doy, porque aún con este problema que yo no lo entiendo, porque tú sabes lo que quieres hacer conmigo. Este juez va a tratar un asunto en este pasaje. Vuelvo a repetir, no lo hizo de una manera correcta, por amor, o como debió de hacerlo porque era su trabajo. Lo hizo de una manera para que ya no me moleste, pero lo hizo. Pero el justo juez lo hace y hará siempre una contestación a tu oración con amor. Por eso en la traducción lenguaje actual, el versículo 7 y 8 de Lucas 18 dice: ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche les pide ayuda? ¿Creen que tardará Dios en responderles? Claro que no. Él responderá conforme a su tiempo. ¿Acaso encontrará gente que confíe en Dios? La pregunta que termina el versículo 8 es interesante. ¿Hallará fe en la tierra? Todo es bonito. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos, a los que oran? Dios sí va a hacer justicia, pero termina con una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Es decir, Dios dice, yo escucho tu oración, pero lo que quiero es que te acerques con fe.
Porque a lo mejor muchos claman a Dios solamente, porque sé que Dios existe, Dios ayúdame y vámonos. No, tómate un tiempo de estar a solas con Dios. Recordemos que el orar es parte de la adoración. Y si la oración es parte de la adoración, tenemos que hacerlo con reverencia, con respeto a Dios. No pedirle obligatoriamente, simplemente, Señor, si es tu voluntad. Ahora, ¿qué se me viene en la mente? Mateo capítulo 8. Un leproso tenía esa necesidad de ser sanado. Y ese leproso, dice la palabra, se acercó al maestro. Y quiero leerles para que desde la Biblia venga esta enseñanza de cómo acercarnos a Jesús. Mateo capítulo 8. Para aquellos que dicen, declaro en el nombre de Jesús que ahorita estoy sano. No hay que declarar eso. Nosotros somos dependientes de Dios y debemos de estar sujetos a su voluntad. Miren este leproso, Mateo 8:2. He aquí vino un leproso y lo primero que hizo, no es decirle, Señor, sáname, no. Lo primero que hace, dice, se postró ante él diciendo, aquí está la dependencia, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Tenía mucha necesidad este hombre leproso, necesidad espiritual primeramente, necesidad física, pero también estaba dañado emocionalmente porque tenía días, meses o quizá años con esta enfermedad. Y ustedes saben que los leprosos no se podían juntar con la gente normal, la gente sana. Los leprosos los tenían arrumbados fuera de la ciudad. Jesús se acerca a él, pero el leproso sabía que no debía de acercarse a la otra persona más. Sin embargo, en este momento, aquí dice, vino un leproso y se postró ante él y le dice esto, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Aquí está una gran enseñanza de la dependencia que debemos de tener en Dios y no exigirle, mucho menos declarar, ahorita me declaro sano. ¿Quién eres tú para declararte sano? El único que debe de declarar es Jesucristo. Nosotros sí podemos declarar que Jesús es Dios, es Rey, es el que murió por nosotros, pero no declarar cosas como estas. Declaro que soy sano, no. Es dependencia. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hace Jesús cuando ve la humildad y la dependencia de este leproso? Inmediatamente Jesús dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, si quiero, sé limpio, porque te acercaste con fe, te acercaste con humildad, reconociste que solo no puedes declarar ni puedes sanarte. ¿Sabes qué? Quiero sanarte. ¿Y qué dice el versículo 3 al final? Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, Jesús ama a sus elegidos. Te ama a ti, hermana. Jesús nos ama y Dios está atento a los suyos. Nosotros, porque somos elegidos, predestinados, adoptados, justificados, regenerados por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Es por ello que en el texto vemos que el Señor responde a las peticiones a los que claman a Él continuamente, día y noche, pero debemos de aprender a decir, si tú quieres, dependo de ti, Dios. Entonces, llega el momento apropiado en nuestras vidas cuando nosotros hoy podemos hacer un análisis. ¿Eres persistente cuando oras? ¿Crees que Dios tarda mucho para responderte? Si a veces creemos que Dios tarda mucho, es que no hemos aprendido a depender de Él y no hemos aprendido a decirle, Señor, hágase tu voluntad, como Jesucristo nos enseñó a orar. ¿Pides conforme a la voluntad de Dios o pides conforme a tu voluntad? Hasta la oración tiene la manera de cómo acercarnos y hablar a solas con Dios.
El amor que Dios tiene con sus elegidos, hermanas, es primordial, porque su gracia soberana está sobre nosotros. Pero Jesús dice, debemos de orar, buscando su voluntad. Orar en todo tiempo y orar siempre. La perseverancia de la oración debe ser de continua, una súplica de gratitud y después las peticiones de nuestros corazones. Y sigamos entonces esperando la respuesta de Dios, aunque muchas veces tal vez percibamos que se tarda, pero el Señor está trabajando. ¿Qué aprendemos de esta lección, hermanas, de una manera sencilla? Dos cosas para terminar. La invitación es esta: aprendamos a depender totalmente de Dios. Aprendamos a depender totalmente de Dios. Pero no claudiquemos en nuestras oraciones. Aun cuando tarde un poco o mucho en respondernos nuestro Dios en nuestras oraciones, sigamos orando. Y a lo mejor el Señor no nos va a contestar una o muchas de nuestras peticiones. ¿Y saben por qué? Porque Él sabe por qué no nos lo va a contestar. Porque a lo mejor dice, mira, no te conviene esa petición, por lo tanto no te lo voy a dar. Pero sí quiero darte paz, felicidad, tranquilidad. Pero necesitamos ser persistentes. Número 2, seamos constantes en lo que pidamos, pero conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y alguien podrá preguntar, pero ¿cómo voy a saber pedirle a Dios conforme a su palabra? Por eso, de una manera sencilla, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, ayúdame, respóndeme, y quiero ver lo que tienes preparado para mí. Oremos en todo momento, hermanos. Oremos conforme a su voluntad, pidiéndole a Él, si tú quieres, respóndeme mi petición, orando siempre a nuestro Dios, sabiendo que a su tiempo, dice la palabra, recibiremos una respuesta de Él. Pero el Señor nos invita a acercarnos con fe. Por eso, el pasaje del relato de la viuda en Lucas 18, dice la palabra, terminó con esa pregunta: ¿pero acaso hallará Dios fe en la tierra? Dios quiere que nos acerquemos con fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1, en la traducción lenguaje actual, dice esto, todos juntos ahí en su casa, en la pantalla, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hay muchas cosas que el Señor tiene para nosotros. Tal vez no lo hemos recibido porque no oramos en todo tiempo y no estamos orando siempre. Por eso Dios nos invita en esta hora a que tengamos un tiempo para estar a solas con Dios y que tengamos una oración perseverante para la gloria de Dios Padre y para que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanas, y vamos a terminar y después recibamos la bendición del Señor, no sin antes invitarles que el miércoles, si Dios permite, nuevamente estaremos con ustedes para seguir aprendiendo de la palabra. A las 6 de la tarde tenemos una cita con Dios y una cita aquí con la iglesia. Oremos y recibamos la bendición. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, que nos recuerdas una de nuestras responsabilidades, que debemos de tener y practicar este ejercicio espiritual para bendición nuestra, que es la oración. Gracias porque nos recuerdas que debemos tener una oración perseverante, constante, porque tal vez muchas veces oramos, como dice tu palabra, tal vez cuando necesitamos algo, tal vez cuando estamos bien y nos acordamos de orar. Pero hoy nos recuerdas que la oración siempre debe ser constante. Primero dándote gracias y después las peticiones. Señor, gracias porque nos permites escuchar tu voz y nos permites recordar nuestras responsabilidades como creyentes. Te pido que la palabra, Señor, esté en nuestros corazones y ayúdanos a ponerlos en práctica, Señor, día a día. Y ahora también rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos, hermanas,
Señor, si tienen diferentes necesidades, Señor, que hoy aprendan a conectarse contigo, a estar a solas contigo. Pero también te pido que suplas todas sus necesidades que pueden tener. Primeramente, las necesidades espirituales, materiales, físicos, Señor, y que tú pongas todos los medios necesarios para que tu iglesia sea fortalecido en todo momento. Padre, gracias te damos y ahora te pedimos, Señor, que te quedes con tu pueblo, quédate con tu iglesia. Y ahora, mis amadas hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas, que tengan muy buenas tardes y que el Señor derrame de su gracia en todas sus familias. Amén.